Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por haberme invitado a compartir esta sesión con mis compañeros. Esta presentación lleva una carga técnica relativamente simple, pero sobre todo lo que intenta ser es muy útil para nuestro ámbito, para atención primaria. Por eso empezamos con conceptos relativamente sencillos que todos tenemos que tener muy claro, ¿no? Hablamos de un síndrome clínico que tiene unos síntomas típicos, la disnea, la hinchazón de tobillos, el cansancio, que se acompaña de signos como los estertores pulmonares, la presión venosa yugular, edemas, y como consecuencia de una anomalía de la estructura o función cardíaca. En España, fijaros, en España hay muchos pacientes afectados y sobre todo aquellos que tienen más de 60 años son los que más están sufriendo esta patología. Y fijaros que es la principal causa de hospitalización en pacientes de más de 65 años, lo que supone una carga de consumo de recursos y servicios espectacular. Y lo peor es que esto va a más. ¿Por qué se produce? Bueno, yo he intentado simplificarlo de esta forma, ¿no? En más de las 3/4 partes está causado por un daño de cardiopatía isquémica o la hipertensión arterial mantenida en el tiempo. Este daño suele pasar inadvertido, sobre todo en la etapa iniciales, y de ahí nuestro papel como médicos de familia. Fijaros que su alta mortalidad y su manejo complejo es también debido a sus comorbilidades. De hecho, casi la mitad de los pacientes tienen 5 o más problemas de salud asociados, fundamentalmente la hipertensión, la diabetes o la EPOC, aunque hay otros bien conocidos, como el colesterol, la FA, la insuficiencia renal o enfermedad cerebrovascular y demencia asociados a este problema. Yo en este apartado me voy a centrar en aclarar conceptos que creo que se dan por bien asentados y a mí a veces personalmente me cuesta tenerlos claros, ¿no? Y por eso quiero profundizar un poquito en ello. En primer lugar, ¿por qué es tan importante clasificar la insuficiencia cardíaca por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Esto no es caprichoso. Por un lado, porque el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca reducida, con una fracción de eyección reducida, es un paciente más joven, de sexo masculino, que habitualmente es por un problema coronario y sobre todo, y lo más importante, y es porque la evidencia del tratamiento en reducir morbimortalidad. En contraposición, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son de más edad, suelen ser mujeres, tiene otros factores de riesgo no tanto coronarios y los tratamientos no han mostrado una reducción de la morbimortalidad. Pero ¿cómo se define la fracción de eyección preservada o reducida? Bueno, pues cuando escarbas por ahí en la literatura, a mí me llamó la atención un estudio hecho en Medscape, que sabéis que es una iniciativa mundial para trabajar en primaria. Bueno, hay también otras especialidades, pero fundamentalmente en primaria, y nuestros compañeros a esta pregunta me llamó la atención de la dispersión, fijaros, la dispersión de respuestas, con lo cual da lugar o me da a entender que hay una confusión clara a la hora de entender estos conceptos. Por tanto, la terminología principal ya viene de antiguo, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que la insuficiencia cardíaca es un grupo heterogéneo, donde hay un grupo que es la fracción de eyección de volumen de ventrículo izquierdo reducida, en este caso sería el 40%, de la preservada sería mayor o igual al 50%, y luego hay un rango intermedio del 40 al 49%. Y esto tiene importancia, ¿y esto qué implica? Bueno, pues si vemos qué proporción hay de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada respecto a la reducida, podríamos plantearnos, bueno, sabemos cuánto hay. Aquí volvemos a ver aquí, fijaros, la gran dispersión en las respuestas, con lo cual tampoco tenemos muy claro en nuestra propia realidad cómo afecta a nuestros pacientes. Es verdad que varía la incidencia según el estudio y la definición de eyección, pero a fin de cuentas lo que nos importa es que la mitad está en un grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y el otro es con fracción de eyección preservada. Bueno, ¿y a dónde acuden estos pacientes? Porque claro, lo estoy separando, estoy intentando diferenciar claramente los que tienen fracción de eyección reducida de los que la tienen preservada. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. Primero, ¿por dónde acuden? Pues fundamentalmente los que tienen fracción de eyección reducida
Suelen ser pacientes que han necesitado una atención en el servicio de urgencias, porque recordar que eran pacientes más jóvenes, eran varones, habían tenido problemas fundamentalmente de cardiopatía isquémica, por tanto, ya salen del hospital diagnosticados y tratados. En cambio, lo de la fracción de eyección preservada son pacientes crónicos, con enfermedades como la hipertensión, la diabetes o la EPOC, que durante mucho tiempo están desarrollando la insuficiencia cardíaca, y somos nosotros los médicos de familia los que tenemos que estar atentos para ver el desarrollo de este problema. Pero bueno, es la misma la mortalidad de los dos tipos de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente. Pues realmente aquí también viene otra confusión grande. No tenemos claro si afecta a uno más a hospitalización o mortalidad. Y cuando revisan la literatura ves que los que tienen la fracción de eyección preservada tienen una mortalidad más baja que la que tienen fracción de eyección reducida. Y en cuanto a hospitalizaciones, parece que no hay diferencias, aunque sí es verdad que las de causa no cardiovascular son más debidas, están más presentes en la fracción de eyección preservada, mientras que la de cardiovascular es la fracción de eyección reducida. ¿Y cómo diagnosticarlo? Bueno, hay un algoritmo y hay unas formas de hacerlo, ¿no? Pero fundamentalmente nuestras herramientas son la historia clínica, la exploración física y el electro. Si alguna de estas tres cosas nos orientan a que hay una posible insuficiencia cardíaca, tendríamos que pedir los péptidos natriuréticos, y si estos salen mal, y ahora veremos qué significa eso, pediríamos una ecografía de confirmación. Empecemos por los síntomas de insuficiencia cardíaca. Tenemos de sobrecarga y de bajo gasto, tanto derecha como izquierda. Aquí tenemos los famosos edemas de tobillo, aquí tenemos la ortopnea, tenemos la disnea, tenemos también los crepitantes. Y en cuanto a los síntomas de bajo gasto, síntomas de astenia, de fatiga, de debilidad y de frialdad y taquicardia. Cuando sospechamos que puede haber esto, pedimos el electro. ¿Y qué podemos ver en el electro? ¿Y cuándo lo pedimos? El electro es útil en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento. En el diagnóstico, curiosamente, no existen signos patognomónicos de insuficiencia cardíaca. Puede ser cualquier cosa, puede indicarnos que hay insuficiencia cardíaca, pero en cambio tiene un muy alto valor predictivo negativo. Es decir, que si un paciente nuestro que sospechamos y tiene un electro normal, es muy difícil que tenga insuficiencia cardíaca. En cuanto a pronóstico, va a depender de si hay presencia de bloqueo de rama o el QR sistema ancho o hay taquicardia sinusal, y en cuanto al seguimiento, para ver la respuesta a los tratamientos. Una vez hecho esto, pedimos la analítica. ¿Qué analítica? Bueno, una analítica estándar con su hemograma, con su función renal, función hepática, glucemia y TSH, y sobre todo los péptidos natriuréticos. ¿Cómo interpretarlos? Bueno, por un lado, cuando vemos aquí consulta ambulatoria, habitualmente estos son pacientes que van desarrollándola poco a poco, que la vamos viendo poco a poco y a un momento determinado decidimos, oye, este puede tener insuficiencia cardíaca. Le pedimos los péptidos natriuréticos, el NT por BNP, y si está menor de 125, y esto es una cifra mágica, si está menor de 125 es muy difícil que tenga insuficiencia cardíaca, y en cambio si tiene mayor de 125 nos obliga a estudiarlo más. Pero esto en urgencia es distinto, o si el paciente desarrolla una disnea aguda o algo que nos sospeche que pueda desarrollando un problema agudo de insuficiencia cardíaca, porque aquí la cifra cambia, aquí ya es 300, por debajo de 300 sería muy raro, pero no solamente 300, sino que hay que añadir el tema de la edad. Si es mayor de 50 años, entre 50 y 70, y fijaros, si es más de 75 años, la cifra para decir, oye, esto seguro que tiene insuficiencia cardíaca es 1800. Por tanto, veréis muchas veces pacientes vuestros que tienen cifras por aquí intermedias, y si no tenemos claro el tema de la edad, nos puede llevar a confusión. Por último, queda el tema del ecocardiograma. El ecocardiograma, como sabéis, nos da información sobre la fracción de eyección, sobre las válvulas, sobre el pericardio, el volumen y la geometría. Pero a nosotros lo que nos interesa son estos tres conceptos. Si está menor del 40%, es la fracción de eyección reducida. Si está mayor o igual del 50%, la preservada. Y aquí está la intermedia, el rango medio, que tiene otras connotaciones. El caso es que los criterios para definirlo, fijaros que en la fracción de eyección reducida, simplemente con los signos y síntomas y una ecocardio que nos diga que tiene menor del 40%, ya está diagnosticado. En cambio, en las otras dos se necesitan además que estén los péptidos natriuréticos elevados y al menos otro criterio en relación a la disfunción diastólica o alteración estructural del corazón. Pero bueno,
Yo estoy hablando de esa clasificación por fracción de eyección, pero yo siempre lo que estoy viendo en los informes y lo que he oído siempre es la clasificación esta de la ANIJA grado 1 o 4. Esta clasificación nos habla de la capacidad funcional y habla de la capacidad del ejercicio que puede hacer el paciente. Esto nos ayuda tanto al inicio del diagnóstico como en el seguimiento para valorar el tratamiento. Y otra clasificación, la de las etapas. Bueno, esta clasificación va más dirigida a establecer un pronóstico. Es lineal, o sea, una etapa C, una etapa D no puede volver a una etapa A. A mí lo que más me interesa como médico de familia es la etapa A. ¿Por qué la etapa A? Fijaros, porque en la etapa A no hay cardiopatía estructural ni síntomas, pero en cambio hay una serie de factores que nos pueden llevar a tener la insuficiencia cardíaca. Por tanto, aquí es mi punto clave donde yo como médico de familia tengo que trabajar para evitar que se desarrolle esa insuficiencia cardíaca. Empecemos con el tratamiento, con el no farmacológico. Bueno, la dieta sin sal, el suprimir el alcohol, una ingesta calórica adecuada, la limitar la ingesta de líquidos solamente cuando es una insuficiencia cardíaca severa, y el ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que estar siempre presente en nuestros pacientes, excepto cuando hay una descompensación. Y es muy importante no solamente para el mantenimiento, sino para la recuperación de nuestros pacientes. Vamos a empezar ahora con la parte de tratamiento farmacológico, que yo creo que también aquí tenemos que tener muy claro cuál es la estratificación y cuándo poner un tratamiento en reducida y cuándo poner un tratamiento en preservada o de rango intermedio. Bueno, cuando se habla de tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida, a veces también podéis verlo como deprimida. Bueno, pues son conceptos sinónimos, no hay que entrar más en eso, ¿no? Pero lo que sí quiero señalaros es que hay 5 grupos farmacológicos, los betabloqueantes, los IECA-ARA2, los antagonistas de la aldosterona, el sacubitril/valsartán, que son los antagonistas de la leprilcina, y la bravadina, que estos fármacos sí han demostrado reducir la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Recordar, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué pasa con los diuréticos y la digoxina? Pues ahora hablaremos de eso también. Empecemos poco a poco. Este es el algoritmo de tratamiento que nos proponen y van en 3 etapas. Vamos a ir desgranando cada etapa de tratamiento. Os voy a pedir disculpas porque no se ve muy bien la imagen, pero yo lo cuento. Paciente sintomática con fracción de eyección reducida, lo que nos dice es que de entrada hay que poner un IECA y un beta bloqueante. Y además empezar con dosis muy bajita y subir hasta el máximo tolerado que la evidencia científica nos muestra. Fijaros que esto es tan importante porque en el caso de los demás fármacos, sobre todo en enfermedades crónicas, nos dicen que mantengamos la mínima dosis posible estable del paciente. Aquí no, aquí nos dicen que llegamos hasta la máxima posible tolerada según los ensayos. En el caso de los betabloqueantes, con indicación terapéutica, tenemos estos 4 grupos. Los más usados son el carvedilol, bisoprolol y nebivolol. Fijaros qué dosis de inicio y qué dosis objetivo. Son dosis, como veis, muy altas. Por eso nos dicen que hay que empezar con dosis muy bajita y poquito a poquito subiendo hasta conseguir la dosis objetivo. En el caso de los IECAs, estos son los más comúnmente utilizados. Fijaros que, por ejemplo, en enalapril nosotros solemos usar las dosis de cada 24 horas, aquí nos dicen cada 12. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y las dosis, fijaros que nos dicen hasta 40 de enalapril o aquí tenemos 10 de ramipril al día, divididos en tomas de 12 horas. También tenemos tandopril y el captopril también está aquí, pero lo solemos usar para otro tipo de eventos más agudos. Es raro que lo usemos en insuficiencia cardíaca crónica. En cuanto a los ARA2, los más comúnmente usados son el valsartán, candesartán y losartán, y lo mismo aquí, ¿no? Con la dosis de inicio, aquí la dosis objetivo. ¿Son equivalentes los IECA y los ARA2? Pues en algunos sitios dicen que sí, otros que no. El caso es que ya hay evidencias científicas que nos dicen que los ARA2 sí que muestran también los mismos beneficios que los IECA, pero en la práctica clínica la actitud es iniciar con un IECA y si no se tolera, entonces pasar a un ARA2. Vamos al segundo paso. Tenemos una de nuestro paciente con fracción de eyección reducida que está con beta bloqueante y con IECA. Si a pesar de eso sigue con síntomas, entonces hay que añadir los antagonistas de los mineralocorticoides. Si está bien, lo que nos dice, oye, si tenías diuréticos, quítaselos todo lo que puedas. Vamos con los antagonistas. Tenemos 2, la espironolactona y la prerenona. Fijaros que aquí nos dicen que en clase 3-4 de la ANIJA es cuando estaría más indicado,
mientras que la prenorona en clase 2 o cuando hay un infarto reciente o hay diabetes mellitus, ¿no? Este sería la dosis de inicio y este sería la dosis objetivo. Ya hemos hecho el segundo paso, vamos al tercer paso. Hemos visto que ya llevan triple terapia y con la triple terapia siguen con síntomas. Si no siguen con síntomas y tienen lo mismo, si tienen diuréticos hay que reducirlo. Síntomas. Triple terapia con síntomas. Y fijaros que aquí especifica fracción de eyección por debajo del 35%. Si tienes ritmo sinusal, con una frecuencia mayor de 70, entonces está indicada la ibravadina. Si toleraba los IECAS o al ARA2, se le retira y se le pone sacubitril valsartán. Si tiene ritmo sinusal, pero el QRS es muy ancho, se puede plantear la terapia de resincronización, que eso ya no es cosa nuestra. Aquí tenemos el sacubitril valsartán, nos dicen que pacientes con discapacidad cardíaca, aquí nos habla de fracción de eyección por debajo de 40, aunque el algoritmo habla de 35, de la clase 2-4 de cualquier etiología. Que deben de recibir previamente el tratamiento, como decíamos, la triple terapia, el IECA o ARA2, el beta bloqueante y la antagonista de la aldosterona. Sabéis que si hacemos el cambio, tenemos que esperar a que se lave el paciente con el IECA, en cambio con el ARA2 no, eso es inmediato. La ibravadina, estamos hablando de lo mismo, insuficiencia cardíaca sintomática con etiología, con un ritmo sinusal mayor de 70. Y que pese al tratamiento con máximo con beta bloqueando sin máxima no se corrige. Hablamos también de triple terapia. Entonces, vale, muy bien. Hasta ahora hemos hablado de todos los fármacos que han demostrado que reducen la morbimortalidad. Entonces, ¿qué pasa con los diuréticos? ¿Cuál es el papel de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca? Porque eso es lo que hemos estado utilizando toda la vida. Recordamos que hay dos tipos, dos grupos, ¿no? Están los tiacídicos y los diuréticos de ASA. Realmente hay que usarlos siempre y cuando tengan síntomas de congestión sin importar la fracción de eyección. Da igual que sea reducida, que sea intermedia, que sea preservada, teniendo en cuenta la función renal. Pero lo que está claro es que no hay una evidencia de que reduzca la mortalidad. Pautas a tener en cuenta es que cuando los diuréticos de ASA no son suficientes, añadir un diurético tiacídico en los casos como terapia complementaria suele ir bastante bien. Por último, el objetivo es que una vez que el paciente esté estable, hay que reducirle los diuréticos a la mínima dosis posible. Es muy raro, aunque aquí lo comenta, pero es muy raro que el paciente se quede sin ningún tipo de diurético. Estos serían los diuréticos más comúnmente usados. Por un lado, lo de ASA, la furosemida y la torasemida, y para esto hay gustos. Hay gente que le gusta más la furosemida y otros la torasemida. Y las tiacidas tenemos la diurotacida, la clortalidona y la antapamida. De nuevo, la dosis de inicio y la dosis, dice aquí habitual, pero máxima también. Es decir, estamos hablando de 8 pastillas, de 6 pastillas de Seguril, y fijaros que habitualmente es en primaria es muy raro tener esa dosificación. La digoxina, bueno, si tenemos pacientes que a pesar de el tratamiento óptimo siguen con síntomas, y sobre todo si tienen FA, porque hemos visto antes que pacientes con ritmo sinusal tenían otras alternativas, es una terapia que está ahí disponible, ¿no? Pero no olvidemos el riesgo de toxicidad y sobre todo en pacientes ancianos y frágiles. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la fracción de eyección reducida y hemos visto que había 3 pasos. Os recuerdo que el primer paso son los IECAS y ARA2, sí o sí, y beta bloqueantes. El segundo paso es añadir la espironolactona o la prenorona. El tercer paso, si tiene ritmo sinusal y frecuencia alta, ibravadina. Si toleraba bien lo IECA ARA2, pensar en sacubitril valsartán. Y en otro caso, cuando ya hay un QRS ancho, eso ya lo derivamos para valorar terapia de resincronización. Pero vámonos ahora al otro lado, a la de la función de eyección preservada, que esta es la que más vamos a ver los médicos de familia de inicio, porque son pacientes que ya hemos visto al principio, de más edad, tienen mucha pluripatología y suelen ser también mujeres, y el desarrollo es muy paulatino, que es lo que nosotros acostumbramos a ver en consulta de primaria. Bueno, pues no tiene nada que ver este tratamiento, aunque se usen los mismos fármacos que con la reducida. Fijaros que el primer objetivo fundamental es el controlar la tensión.
nuestro primer objetivo con este tipo de pacientes es controlar la tensión. Y cuando existe clínica de congestión, bueno, ya usaremos los diuréticos y además tenemos que controlar también la frecuencia cardíaca. Habría un esquema de tratamiento que más o menos es este, que en la primera parte de la primera fase nos obligamos a controlar bien todos los factores de riesgo que antes veíamos. Cuando hay una disfunción ventricular, aunque no haya síntomas, nos dicen que seamos más estrictos en el control de la tensión. Cuando ya hay síntomas, y sobre todo congestivos, ya introducir los diuréticos y el control de la frecuencia fundamentalmente con betabloqueantes. Bien, hemos visto ya los dos tipos de tratamientos, tanto en la reducida como en la preservada. Bien, pero el paciente está en el hospital o viene ya del cardiólogo y viene a primaria. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el papel del médico de familia con este tipo de pacientes? Por un lado, las revisiones. Si es un paciente estable, nos recomienda que sea cada 6 meses, pero si es un paciente frágil o con muchas comorbilidades, nos dicen que lo hagamos cada 3 meses. Y aquí hay una serie de pasos que nos hablan de que son los que aconsejan que nosotros trabajemos. Para la situación clínica, monitorizar el tratamiento, analíticas de control, educación sanitaria y autocuidado, no solo a los pacientes sino a los cuidadores, las vacunaciones y el manejo de las comorbilidades. ¿Cómo valoramos la situación clínica? Bueno, recordamos la clasificación IJA, que es esta, para decir más o menos en qué clase funcional está. En la clase 1 no habría ninguna limitación, en la clase 4 es que no se puede ni mover, y aquí tenemos las otras dos que son intermedias, que son las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Además tenemos que detectar la clínica de retención hidrosalina, tomar el peso, la tensión y la frecuencia cardíaca, y el electrocardiograma, como veíamos, es una herramienta en este caso de seguimiento de tratamiento. El tema de la titulación de fármacos es también algo que se nos plantea todos los días. Y yo lo voy a centrar en dos tipos de fármacos. Por un lado, los betabloqueantes y por otro lado, los diuréticos. Los betabloqueantes hay que empezar con dosis muy baja, la dosis mínima posible, y duplicarla cada 2 semanas hasta conseguir la dosis máxima tolerada. Si hay bradicardia, pues mira, reducimos la dosis. Y si hay aumento de congestión, aquí curiosamente nos dice aumentar la dosis de diurético o reducir la dosis de betabloqueante a la mitad, o las dos cosas. En cuanto a los diuréticos, nos dicen también de iniciar con dosis bajas y aumentar hasta conseguir la mejoría de los síntomas. La dosis se ajusta en función de los signos y síntomas, de la presión arterial y de la función renal. Y si siguen habiendo síntomas, aumentar la dosis de forma escalonada, máximo furosemida, aquí pone 200, pero habíamos visto que eran 240, y monitorizando la evolución cada 48 horas. Si se consigue mejorar, hay que reducir la dosis de diuréticos, como hemos visto antes. Y lo mismo si ocurre en hipotensión o deshidratación. Este esquema yo creo que muestra muy bien el planteamiento que tenemos que hacer con este tipo de fármacos. Cuando hay síntomas congestivos y hay una descompensación, los diuréticos hay que ponerlos hasta conseguir estabilizar. En cambio, lo que hay betabloqueantes, oye, dosis bajita. Y conforme se va estabilizando, hay que subirla hasta dosis máxima recomendada y tolerada, mientras que los diuréticos hay que reducirlos todo lo posible. Algo que yo creo que es también importante para los médicos de familia. Por un lado, en diabéticos, las glitazonas. Esto lo tenemos claro, pero bueno, es bueno remarcarlo, ¿no? Porque sabéis que provocan más retención. En todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, evitar lo posible los AINES y los inhibidores de la COX-2. En pacientes con insuficiencia cardíaca con facción de eyección reducida, evitar el diltiazem o el verapamilo. Y por último, aunque esto ya se sabía hace tiempo, pero no olvidar esto, ¿no? Que a veces nos liamos un poquito, los pacientes se lían porque no olvidemos que son pacientes pluripatológicos que llevan muchas comorbilidades y llevan tratamientos para todo. Y entonces tenemos que revisar los tratamientos para evitar este tema. Algo muy relevante para los pacientes y sobre todo para los cuidadores. Y en la medida que sepamos transmitírselo, lo evitaremos nosotros complicaciones y tendrán que ir a ellos criterios mucho más claros de qué hacer con el paciente. Por un lado, el control de peso diario. Cuando aumenta más de 1 kilo en 24 horas o de 2 kilos en 3 días,
hay que ajustar la dosis de diurético y si no lo tienen claro, consultar. La ingesta de líquidos. Si hay alta temperatura y humedad, náusea y vómitos, tenemos que conseguir que beban más. O restringirlos a 1,5 o 2 litros si hay síntomas de congestión. Pero tampoco es que nos dicen, no, es que no voy a tomar nada. No, tienen que beber. Hay que ayudarles a reconocer los signos y síntomas de descompensación. Para esto me ha comentado Sergio que hay unos folletos estupendos que tienen ellos que van a editar y que nos van a pasar porque le podemos dar a nuestros pacientes y a nuestros cuidadores para que tengan claro los signos de alarma que les deben de hacer a ellos consultar con nosotros, ¿no? La falta de aire, la fatiga, la hinchazón de las piernas o la hinchazón de abdomen. ¿Cuándo derivar a cardiología? Cuando la sintomatología progresa, cuando los efectos secundarios nos impiden seguir trabajando con el paciente, cuando hay un deterioro de la función renal, cuando hay cambios electrocardiográficos que no tenemos claro por dónde van, y sobre todo cuando hay aumento de disnea a pesar del tratamiento que estamos haciendo. Pero nuestros pacientes, muchos de ellos también llegan a estados terminales que somos nosotros los que los seguimos. Entonces, ¿qué nos puede indicar que hay que trabajar con ellos los cuidados paliativos? Pues cuando hay episodios recurrentes de descompensación en los 6 meses previos, a pesar del tratamiento óptimo, arritmias malignas, necesidad de terapias intravenosas continuas frecuentemente, síntomas, una clasificación 4 que no responde a tratamiento, o signo de caquexia cardíaca. ¿Y qué tratamientos tenemos ahí a final de la vida de esos pacientes que no podemos olvidar? Recordad que la morfina puede usarse para el control de la disnea, el dolor y la ansiedad. También podemos utilizar el oxígeno y los diuréticos para evitar la congestión y optimizar el control de síntomas. Y evitar también los fármacos aquellos que reducen la presión arterial. Pues con todo esto yo os doy las gracias y estoy a vuestra disposición y a la de Sergio.